Y bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a una charla de Neurobús, este grupo de interés. Bueno, me presento, yo soy Verónica Frasica, soy actualmente presidente del grupo de interés. Muchas gracias primero que todo a usted, doctor, por acompañarnos en esta charla, pues por querer ayudarnos con este tema tan importante, tan interesante, y a todos también por acompañarnos, por querer pues participar. Espero que las disfruten mucho, que aprendamos mucho. Y pues bueno, doctor, adelante. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, señora, ahí se ve. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse pues a esta hora ya de la noche y gracias al grupo de interés en neurociencias por la invitación. Este es un tema que tiene muchos aspectos para discutir, es muy extenso. Sin embargo, voy a tratar de hacer una revisión general de los tópicos de tópicos relevantes, tanto desde el punto de vista de salud pública como desde el punto de vista hospitalario del trauma craneoencefálico. Entonces voy a empezar con este documento muy importante que fue publicado hace un par de meses en Lancet Neurology. Es una comisión internacional que básicamente establece cuáles son los progresos, los desafíos en la prevención, el cuidado y la investigación del trauma craneoencefálico. Entonces, tenemos inicialmente como para establecer la importancia de este tema que el trauma craneoencefálico es la enfermedad neurológica más común de entre todos los desórdenes neurológicos. Acá vemos esta gráfica de la incidencia global de enfermedades neurológicas. El trauma craneoencefálico es de lejos la entidad más común eh, de desorden neurológico, seguido por el stroke y posteriormente las demencias como el Alzheimer. De esta manera podemos ver cuál es la importancia y el impacto psicosocial y para los sistemas de salud de este problema. Adicionalmente, sabemos que el trauma craneoencefálico es reconocido actualmente no solamente como una condición aguda, es decir, no solamente se trata del paciente que tiene el evento, se hospitaliza, cuidado intensivo y se va para su casa, sino que tenemos ya evidencia que este tipo el trauma craneoencefálico tiene implicaciones y complicaciones a largo plazo que incluyen enfermedades degenerativas neurovasculares y enfermedades y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Acá están estos documentos también de los últimos meses, de septiembre, octubre de este año, que nos muestran que definitivamente los pacientes que han tenido un trauma. Doctor, qué pena, se cerró el micrófono. Perdón, ¿dónde iba? ¿Ya estaba en esta diapositiva? Sí, sí, señor. Entonces, este es un par de estudios de octubre, septiembre de este año que nos muestran que las personas que han tenido en algún momento de su vida un trauma craneoencefálico tienen un mayor riesgo de enfermedades degenerativas como la enfermedad de Parkinson y el Alzheimer, y no solamente esto, sino mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, es decir, hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria y enfermedades neurovasculares. Entonces, el trauma craneoencefálico definitivamente tiene un impacto no solamente en el evento agudo, sino que tenemos una serie de complicaciones posteriormente a mediano y largo plazo que representan una carga importante desde el punto de vista de salud pública para la sociedad. Acá vemos cómo el trauma craneoencefálico causó 8 millones de años vividos con discapacidad en el 2016.
Es decir, la particularidad del trauma craneoencefálico, especialmente en nuestros países en desarrollo, es que se presenta en pacientes jóvenes, adultos jóvenes, un promedio de edad de 30, 40 años. Eso hace que estas personas tengan una expectativa de vida todavía alta, en la cual, van a tener limitaciones y van a tener cierto grado de discapacidades. Por otra parte, sabemos que cada muerte de trauma craneoencefálico se asocia a 24 años de vida perdida. Esto por el mismo fenómeno. Son pacientes jóvenes que tienen una expectativa de vida todavía por delante de 30, 40 años. Por lo tanto, estas pérdidas en vidas representan un impacto importante en términos sociales, psicosociales y económicos. Adicionalmente, son personas usualmente activas económicamente y laboralmente, por lo tanto, también tiene implicaciones en este sentido para sus familias. Acá vemos cómo el trauma craneoencefálico se ha caracterizado un poco mejor en los últimos años y vemos que la epidemiología de este fenómeno es diferente en los países en vía de desarrollo como el nuestro y los países de ingresos altos. En los países de ingresos bajos y medios, la principal causa de accidentes de tránsito de trauma craneoencefálico son los accidentes de tránsito, seguido por las caídas y la violencia. Y sin embargo, acá a la derecha vemos que en los países de altos ingresos, la principal causa de trauma craneoencefálico son las caídas, seguida por accidentes de tránsito y violencia. Esto lo que nos dice es que nuestros esfuerzos en un país como el nuestro debe estar dirigido a cierta población y a ciertas medidas preventivas y educativas. Como vemos, nuestra principal causa de este fenómeno son los accidentes de tránsito, lo cual ya nos dice algo acerca de qué podemos hacer en ese sentido para mejorar el impacto del trauma. Acá vemos también la distribución del trauma en diferentes regiones del mundo. Probablemente hay en muchas zonas de estos, no hay reportes o hay problemas con el reporte. Por lo tanto, puede que esto sea incluso más alto de lo que las estadísticas nos dicen en este momento. Y acá vemos cómo este llamado de esta Comisión Internacional hace una convocatoria a los países de medios y bajos ingresos para que hagamos esfuerzos en la mejoría de la atención prehospitalaria del trauma, mejoría de la infraestructura para el cuidado de estos pacientes y adicionalmente un mejor acceso a rehabilitación. Vemos que para los países de altos ingresos este llamado a atención es un poco diferente. Ellos están mucho mejor en el sentido de atención prehospitalaria y atención aguda hospitalaria, pero todavía les falta también trabajar mucho en optimizar el acceso y la calidad de la rehabilitación. Por lo tanto, en diferentes áreas hay necesidades diferentes. Hay también un llamado al desarrollo de biomarcadores, especialmente biomarcadores en sangre para el tamizaje y la evaluación de la severidad del trauma craneoencefálico. Sabemos que en los servicios de urgencias más del 90% de las tomografías que se hacen para evaluar un paciente con trauma craneoencefálico son normales. Esto representa un costo alto en términos económicos, pero no solamente eso, sino una exposición a radiación de personas a las cuales la tomografía no nos va a dar información adicional. Por lo tanto, desde el punto de vista de la investigación, se está trabajando en el desarrollo de biomarcadores en sangre que nos sirvan como tamizaje para la evaluación de pacientes con trauma craneoencefálico y evitemos la realización de tomografías de cráneo en muchos casos, disminuyendo costos, disminuyendo uso de recursos y exposición a radiación. Hay algunos biomarcadores ya, como la neuronolasa específica, la proteína ácida fibrilar, que han mostrado un buen desempeño en este sentido. Esto es básicamente lo mismo que ya hemos mencionado. Y acá vemos que hay para los países, especialmente en vía de desarrollo como Colombia, hay un llamado de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud para la década del 2020 al 2030
para que se disminuya por lo menos en un 50% la accidentalidad, la mortalidad y las lesiones de las carreteras. Este llamado se basa en las estadísticas que ya vimos, ¿no? Los accidentes de tránsito son la principal causa de trauma y de trauma craneoencefálico en nuestra comunidad, y por lo tanto hacia ahí deben ir dirigidos los esfuerzos. ¿Cómo hacerlo? A través de mejoría de vehículos más seguros, a través de mejoría de infraestructura en las carreteras, formas alternativas de transporte, mejor atención prehospitalaria. Esto obviamente debe estar guiado a través de medidas de financiamiento y de nuevas tecnologías. ¿Y quién podría hacerlo? Entonces están los gobiernos, obviamente, el sector privado, pero hay un llamado a nosotros también como universidades, como academia y como sociedad civil para que hagamos esfuerzos en este sentido, porque es un problema, como ya lo vimos, de salud pública. Estos son los desafíos entonces en nuestros países de medianos y bajos ingresos. Hay un llamado a mejorar la prevención, un llamado a mejorar la atención prehospitalaria y el acceso al cuidado de las víctimas del trauma craneoencefálico, un llamado también a la implementación de guías que puedan ser utilizadas en escenarios con recursos limitados. Probablemente nosotros tengamos limitaciones de recursos, limitaciones de tecnología en ciertos sentidos, de elementos de monitoría, pero eso no quiere decir que no podamos hacer las cosas bien y que los pacientes no se puedan atender de una forma oportuna y adecuada. Por lo tanto, parte de esta conferencia también va a ir dirigida un poco hacia eso, ¿no? A entender cómo podemos hacer las cosas bien en escenarios donde los recursos a veces son limitados. Y por último, debemos también trabajar mucho en mejorar el acceso a la rehabilitación y el seguimiento de estas personas para garantizar su reintegración a la vida social y laboral. Es más o menos un resumen de lo que hemos hablado: atención prehospitalaria, prevención, cuidado hospitalario y posteriormente rehabilitación e integración a la vida social y laboral. Ya entrando un poco más en el tema de la fisiopatología del trauma craneoencefálico, después de haber hablado acerca de la importancia de este fenómeno y de los esfuerzos que estamos llamados a hacer. Entonces, sabemos que el trauma craneoencefálico, por definición, es la transferencia de una energía cinética generada por un impacto o generada por un fenómeno de aceleración-desaceleración. Esta energía cinética se convierte en energía mecánica que se transfiere a los tejidos y causa un daño tisular que es lo que termina causando las complicaciones y el fenómeno clínico en el paciente. Desde el punto de vista estructural, el trauma craneoencefálico es una entidad heterogénea. Podemos tener diferentes tipos de lesiones en el mismo paciente, por lo tanto es importante entender la heterogeneidad de este fenómeno para poder establecer intervenciones individualizadas y poder entender un poco mejor cuál es el curso de la enfermedad para cada persona. Acá tenemos, por ejemplo, una clasificación de las lesiones del trauma en difusas y focales. Entonces, cuando una persona tiene un trauma craneoencefálico y es evaluada desde el punto de vista estructural en la tomografía de cráneo, podemos tener lesiones difusas como concusión, lesión axonal difusa, edema cerebral difuso, pero también podemos tener una serie de lesiones focales como contusión hemorrágica, hematomas epidurales y subdurales, hemorragia suprañudea traumática, hemorragia intraventricular, hematoma intraparenquimatoso. Entonces, como vemos, un paciente puede tener solamente un tipo de lesión o puede tener muchos tipos de estas lesiones combinadas en un mismo caso. Por lo tanto, esto es importante reconocerlo, identificarlo desde el comienzo para individualizar el cuidado. Acá vemos ejemplos de tomografías de estos fenómenos que acabamos de hablar. Un hematoma epidural, un paciente con una contusión hemorrágica, arriba en el centro, un paciente con lesión axonal difusa. Vemos acá esta lesión puntiforme frontal izquierda
Muchas veces la lesión axonal difusa es difícil de identificar en una tomografía de cráneo. Puede ser, es un estudio que a veces no es lo suficientemente sensible para evaluar estas lesiones. Acá vemos un paciente con un hematoma subdural, un paciente con una hemorragia subaracnoidea traumática y sangrado intraventricular, y un paciente con edema difuso. Entonces, el trauma encefálico comprende una cantidad de fenómenos que, como les mencionaba, pueden estar presentes en un mismo paciente, uno o dos o más en un mismo caso. Desde el punto de vista entonces de la evaluación clínica del paciente, ¿cómo podemos establecer qué tan severo es el trauma? Lo que todos conocemos usualmente es la escala de coma de Glasgow, que tiene un componente ocular, un componente verbal y un componente motor. Acá, de acuerdo a ese puntaje, podemos clasificar nuestro trauma con leve, moderado o severo. Sin embargo, la escala de coma de Glasgow es una escala o es una forma de clasificación muy clínica y eventualmente con una cantidad de falencias que se han tratado de mejorar con otro tipo de escalas. Una de las que más se ha socializado en los últimos años es la clasificación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, donde tiene en cuenta la escala de coma de Glasgow, como vemos acá abajo, con los mismos puntajes, pero además usa otros componentes, como la imagen en el TAC de cráneo, tiempo de pérdida de conciencia, duración de la alteración del estado mental y amnesia postraumática. Entonces, el trauma se clasifica de acuerdo al rango de mayor severidad que le dé dentro de estos tópicos. Un ejemplo muy común es el paciente que llega con un Glasgow de 14, tal vez, se clasifica como un trauma craneoencefálico leve, por el Glasgow, pero en la tomografía de cráneo tiene una alteración, una contusión temporal o frontal, por ejemplo, o hemorragia subaracnoidea traumática. Entonces, este paciente, aunque desde el punto de vista clínico podríamos pensar que es un trauma leve, realmente el hecho de que tenga una alteración anatómica en la tomografía de cráneo nos dice realmente que la lesión no fue leve o que el impacto no fue leve. Por lo tanto, de acá resaltar la importancia de tener en cuenta estos otros factores clínicos y tomográficos cuando vamos a establecer la severidad del trauma craneoencefálico. Desde el punto de vista de la tomografía de cráneo, también hay herramientas que se utilizan para establecer la severidad de la lesión. Los más conocidos uno de los más conocidos es el Marshall Score, que tiene en cuenta la desviación de línea media, las cisternas de la base, la presencia de lesiones ocupantes de espacio, y otro es el Rotterdam Score, que es un poco más nuevo, pero que se utiliza también con frecuencia, que tiene en cuenta las cisternas de la base, la línea media, la presencia o no de lesiones epidurales y la presencia de hemorragia subaracnoidea. Entonces, en términos de investigación, en términos también clínicos, nosotros para clasificar eventualmente la severidad del trauma en la tomografía de cráneo, es importante conocer estas herramientas también. Bueno, ya hemos hablado un poco de la importancia desde el punto de vista de salud pública del trauma craneoencefálico, de las herramientas que tenemos para la clasificación en términos clínicos y tomográficos, algo de fisiopatología. Ahora vamos a entrar a hablar un poco ya de la atención en la fase aguda de estos pacientes, ¿no? Y este esquema me pareció muy interesante y muy ilustrador. Está en este documento para las personas eventualmente que quieran profundizar en un poco en este sentido. Básicamente, este esquema lo que nos dice es, ante un paciente con trauma, politraumatizado y además con trauma craneoencefálico, lo primero que debemos resolver son las lesiones que están amenazando la vida del paciente. Nuestros primeros objetivos es resucitar al paciente. Entonces, para poder hacer una evaluación neurológica objetiva y adecuada, primero debemos tener un paciente resucitado, reanimado y en metas de reanimación hemodinámica y respiratoria,
Por lo tanto, este flujograma que nos dice, cuando el paciente llega politraumatizado, nuestros primeros objetivos deben ser los que vemos acá en el recuadro de la izquierda, que acá está un poco ampliado, perdón que se ve un poco distorsionado, pero nuestros primeros objetivos deben ser lograr metas hemodinámicas, metas de oxigenación, de ventilación, estabilizar al paciente. Obviamente esto tiene mucho que ver con lo que todos conocemos como el ABC de la reanimación inicial de los pacientes. Y una vez logramos estos objetivos, entonces pasamos a la evaluación de la lesión neurológica. ¿Por qué debemos tener esto? Porque obviamente un paciente hipotenso, un paciente hipoxémico, un paciente sangrando, la evaluación neurológica no va a ser objetiva. Vamos a tener un tejido, un cerebro que va a estar hipoperfundido, va a estar en un estado de choque y por lo tanto el examen neurológico va a estar sesgado por la condición sistémica del paciente. Por lo tanto, debemos inicialmente enfocarnos en la resucitación y en tener un paciente en condiciones óptimas para entrar a hacer la evaluación neurológica. Y acá vemos entonces un poco el recuadro de la derecha, donde ya después de tener un paciente en condiciones hemodinámicas y respiratorias óptimas, podemos evaluar su condición neurológica a través de 3 componentes, ¿no? Las pupilas, el componente motor de la escala de coma de Glasgow, es decir, si el paciente está intubado, eventualmente no podremos evaluar el Glasgow completo, pero podemos evaluar la escala motora, es decir, si el paciente nos sigue órdenes, si el paciente localiza el dolor, retira, flexiona, extiende, etc. Y obviamente esto complementado con una imagen. Una vez nosotros tenemos esta evaluación rápida del paciente basado en las pupilas, en el componente motor de la escala de coma de Glasgow y en una imagen, ya podemos dirigir el paciente hacia la ruta de cuidado que necesite. Es decir, necesita una intervención quirúrgica, necesita traslado a UCI para continuar el manejo de sus lesiones, etcétera. ¿Y cuál es nuestro objetivo desde el punto de vista asistencial en la atención inicial de estos pacientes? Entonces es lo que seguramente muchos hemos escuchado ya, evitar la lesión secundaria. Tenemos un paciente con una lesión primaria que es el trauma, el daño del tejido inicial, pero este daño de tejido comienza a generar una cascada inflamatoria con liberación de neurotransmisores excitatorios, con liberación de moléculas de daño, liberación de calcio, nucleócidos, radicales libres de oxígeno, que es como una bola de nieve que causan un fenómeno inflamatorio e inmunológico que empeora la lesión que ya está hecha. Por lo tanto, nuestro esfuerzo inicial debe ser optimizar la condición clínica del paciente y el cuidado de este paciente para evitar que esta lesión secundaria progrese. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Optimizando la entrega de oxígeno y de perfusión al tejido y por otra parte modulando el metabolismo del tejido para evitar que ese daño empeore. Entonces debemos optimizar los niveles de hemoglobina de ese paciente, la condición cardiovascular, la presión arterial, estado hemodinámico. Debemos mantener al paciente sin dolor, tranquilo, sin agitación, estar atentos a la presencia de convulsiones para poder controlarlas, el control de la temperatura. Sabemos que la fiebre se relaciona con peores desenlaces en pacientes con lesión neurológica. Todas estas medidas que nosotros hacemos están dirigidas a optimizar, a mejorar el pronóstico del paciente y a limitar el daño secundario. Y pues si ya tenemos un paciente con la lesión instaurada, es un paciente que puede tener puede encajar en cualquiera de estos conceptos: edema cerebral, hipertensión endocraneal o un síndrome de herniación. Estos conceptos, aunque están interrelacionados,
son diferentes y necesariamente que exista uno no quiere decir que existe el otro. Es decir, podemos tener un paciente con edema cerebral, pero no necesariamente puede estar con hipertensión endocraneal o no necesariamente puede tener un síndrome de herniación. Esto es más o menos la cascada de eventos que suceden. El edema cerebral, si progresa, nos puede llevar a hipertensión endocraneal y si esa hipertensión endocraneal no se controla o progresa, nos puede llevar a un síndrome de herniación. La elevación de la PIC puede estar relacionada con una lesión global o difusa, que es lo que pasa cuando hay un impacto que causa un edema, inflamación difusa del tejido, o también puede estar relacionada con lesiones focales, una lesión ocupante de espacio como un hematoma, una contusión, una zona de inflamación local que genera un aumento del volumen intracraneal y esto va a llevar posteriormente a que aumente la presión. Esto tiene que ver, este concepto tiene que ver con la doctrina de Monroe-Kelly. Probablemente muchos de ustedes han escuchado, la cual nos dice que a medida que hay un aumento de los componentes intracraneales, del volumen de los componentes intracraneales por inflamación o por una colección, inicialmente va a haber unos mecanismos compensatorios, pero finalmente si esto avanza, va a haber elevación de la presión intracraneal y esta elevación de la PIC va a llevar a disminución de la presión de perfusión cerebral y posteriormente va a llevar a fenómenos de isquemia, hipoxia y compresión mecánica del tejido. Entonces, para hablar un poco acerca de conceptos básicos de fisiopatología, esta presión de perfusión cerebral está básicamente por la diferencia entre la PIC y la presión arterial media. De ahí la importancia de tener unos adecuados niveles de presión arterial media para garantizar la perfusión del tejido cerebral. Las metas usualmente a las que debemos apuntar es una presión de perfusión de 50 a 70 milímetros de mercurio. Y acá nos muestra cómo ese gradiente de presión entre la presión arterial media y la PIC es lo que permite que haya flujo sanguíneo cerebral. Entonces el corazón genera un flujo sanguíneo y una presión intravascular, una presión sistólica, que se va dirigida hacia los tejidos, en este caso al cerebro, vence la presión intracraneal y eso genera un flujo sanguíneo. Cuando la presión intracraneal es demasiado alta y alcanza niveles suprasistémicos, no vamos a tener flujo sanguíneo y por lo tanto vamos a entrar probablemente en el escenario, en el terreno de la muerte encefálica. De acá entonces, teniendo en cuenta estos conceptos, voy a mencionar algunas medidas del abordaje inicial de los pacientes con edema cerebral y con riesgo de hipertensión endocraneal. Hay múltiples factores que afectan la presión intracraneal, por lo tanto, el abordaje inicial y el cuidado inicial de estos pacientes empieza desde medidas básicas como la posición del paciente. Estas medidas, el cuidado, la neuroprotección comienza desde medidas muy sencillas como tener al paciente con la cabecera a 30 grados, que el paciente eventualmente, que si se pueden evitar catéteres yugulares que eventualmente disminuyen el drenaje venoso, sería bueno. Si el paciente tiene lesión cervical y un collar cervical, asegurarnos que ese collar no esté demasiado ajustado y que vaya a limitar el drenaje venoso. Una adecuada ventilación y oxigenación. Sabemos que estos fenómenos, tanto hipercapnia como hipocapnia e hipoxemia, generan cambios en el flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, debemos optimizar la ventilación y oxigenación de estos pacientes. El control de la temperatura, la fiebre y la hipertermia, como mencionaba, se relaciona con peores desenlaces en pacientes con lesión cerebral. Hace parte de las medidas básicas iniciales de cuidado de estos pacientes. El control del dolor y la agitación. El paciente no necesariamente debe estar sedado, pero sí debemos asegurarnos que sea un paciente que esté tranquilo y que esté sin dolor. Estar atentos a la presencia de convulsiones. Las convulsiones son un fenómeno que genera excitotoxicidad y por lo tanto empeora la lesión neuronal.
debemos estar atentos a la presencia de convulsiones para poder controlarlas de manera oportuna. Acá vemos entonces en varios escenarios clínicos y ensayos y estudios clínicos se han propuesto paquetes de manejo de estos pacientes que se van escalando de acuerdo a la condición clínica. Entonces, este que conocemos ahí como el paquete 0 es básicamente las medidas básicas de las que estábamos hablando. El paciente debe estar con la cabecera elevada, debe estar tranquilo, sin agitación, sin dolor, control de convulsiones, adecuadas metas de reanimación, de ventilación, de oxigenación. Si a pesar de esto tenemos un paciente todavía que tiene un deterioro clínico o en las imágenes o por la monitoría, podemos avanzar hacia el segundo paquete de medidas que ya son un poco más agresivas. Entonces podemos optimizar la sedación y la analgesia de ese paciente, es decir, de pronto avanzar un poco con un mayor nivel de sedación, asegurarnos de mantener de manera estricta niveles de CO2 que eviten la hipercapnia. Podemos ya considerar el uso de terapias oncóticas como la solución hipertónica, el manitol. Si el paciente tiene un drenaje ventricular externo, podemos usarlo para drenar líquido cefalorraquídeo y disminuir la presión intracraneal. Y obviamente estar atentos y descartar que hayan convulsiones y controlarlas a tiempo. Si con estas medidas el paciente todavía presenta deterioro o no presenta una adecuada respuesta clínica o imagenológica con monitoría, podemos avanzar hacia otro paquete, el paquete 2, que básicamente ya son medidas un poco más agresivas, con menos evidencia clínica y de efectividad, pero que son medidas de rescate, como la hipocapnia leve. Esa hipocapnia leve, queremos decir CO2 de entre 30 a 35, no menos de eso. Sabemos que la hipocapnia por debajo de 30 es nociva. Bloqueo neuromuscular, optimización hemodinámica. Y ya finalmente, ante un paciente que no responde, hay otras medidas ya de rescate en el paquete 3, como el coma barbitúrico, la cranectomía decompresiva y la hipotermia. Entonces, estas son ya medidas de rescate de última línea que son discutibles, no tienen en algunos casos una evidencia contundente, por lo tanto se utilizan después de que hemos utilizado otras medidas, otro tipo de medidas. Pero entonces se preguntarán, bueno, ¿cómo hacemos para definir hacia dónde vamos? ¿En qué tipo de intervenciones hacemos? Si el paciente está respondiendo o no, está empeorando, o qué está sucediendo con este paciente, hacia dónde vamos, cuándo podemos eventualmente comenzar a retirar intervenciones. Para eso tenemos las herramientas de monitoría. Las herramientas de monitoría, actualmente contamos con opciones para medir flujo sanguíneo cerebral, presión tisular de oxígeno, PIC, electroencefalografía y muy importante acá en el medio, el examen clínico y la tomografía de cráneo. A través de estas herramientas de monitoría, que pues esto da para una discusión muy extensa, que no es el punto, pero estas herramientas de monitoría nos pueden decir cómo está respondiendo el paciente, cuál es la condición clínica actual y si podemos escalar o desescalar terapias. Muchas veces nuestros pacientes no cuentan con este tipo de monitoría invasiva. Con frecuencia es porque no lo necesitan. Realmente este tipo de medidas invasivas no se necesitan para todos los pacientes. Son pacientes seleccionados con ciertas condiciones, con cierta severidad, en los que necesitamos orientarnos, en los que necesitamos orientar un poco mejor el cuidado. Pero en general todos tenemos en la mayoría de sitios en los que estamos herramientas muy importantes como son un buen examen clínico y la tomografía de cráneo. Con esto podemos hacer las cosas bien y de manera estructurada. Y esto es lo que nos muestra este documento para también las personas que quieran profundizar en este sentido. Este es el CREVIS.
Es un protocolo para el manejo del trauma encefálico severo basado en examen clínico y en imágenes, en escenarios donde la monitoría invasiva no es empleada. Entonces, sí hay formas con nuestros recursos y con las medidas con la monitoría y el examen clínico que tenemos, de hacer las cosas de una forma estructurada, segura y protocolizada. Este flujograma lo que nos dice es básicamente que una vez tenemos el paciente que estamos tratando para una lesión intracraneal, tenemos un paciente con un examen de base, unas intervenciones con las que nos llega ese paciente. Entonces debemos evaluar las herramientas que todos tenemos, que son el examen de las pupilas, el componente motor de la escala de Coma de Glasgow y las imágenes en la tomografía de cráneo. A través de una evaluación periódica de estos componentes podemos ver si el paciente está estable, está empeorando o está mejorando, y de esa manera podemos decidir si debemos aumentar o ser más agresivos con las terapias, o podemos mantener lo que estamos haciendo y en algún momento ya comenzar a retirar intervenciones, ¿no? Entonces sabemos que todas las intervenciones tienen ciertos objetivos, cierto tiempo, y se debe evaluar periódicamente la respuesta a lo que estamos haciendo, y cuando el paciente no lo necesite más, comenzar a retirar medidas, porque toda intervención que nosotros hacemos tiene también complicaciones, tiene efectos adversos, genera tiene otro tipo de implicaciones para los pacientes. Entonces, todo debe hacerse de manera oportuna, cuando se necesita y por el tiempo que se necesite. Les dejo esta referencia para los interesados. Acá está, en ese documento está también este esquema. Ahorita no vamos a explicarlo, parece un poco complicado, pero básicamente lo que nos dice es que a través de esta evaluación de esos componentes en la tomografía de cráneo y en el examen clínico del paciente, podemos decidir si avanzamos, quitamos intervenciones, o por lo tanto aumentamos. Los recuadros verdes quieren decir que deberíamos comenzar a escalar terapias, comenzar a avanzar con el retiro de medidas que hemos empezado. Los recuadros amarillos quieren decir que lo dejan a criterio clínico del intensivista, y los recuadros rojos quieren decir como que debemos estar una alarma, el paciente no va bien, debemos mantener lo que estamos haciendo o incluso ser más agresivos. Entonces, bueno, ese es el mensaje con respecto a este documento. Y hablando un poco más de las herramientas terapéuticas que tenemos para el manejo de la hipertensión endocraneal, entonces los agentes osmóticos son una de ellas, con los más conocidos, el manitol y la solución hipertónica. La solución hipertónica, que existe en concentraciones del 3 al 23%, usualmente requiere de una línea central. Se puede usar en bolus versus infusión continua. Realmente el uso en bolos parece tener muy buena respuesta, aunque depende muchas veces de protocolos institucionales y de las prácticas de cada grupo. Importante saber que es una herramienta que genera un gradiente osmótico que nos ayuda a disminuir la presión intracraneal, pero también debemos saber a qué complicaciones debemos estar atentos. Entonces, en este caso, la hipernatremia, la acidosis metabólica, la hipercloremia, la hipervolemia, porque es un agente que funciona también como expansor del volumen intravascular. Posteriormente tenemos el manitol. El manitol es un agente hiperoncótico también, es un diurético osmótico, de eso ya nos dice mucho acerca de las precauciones y de las consideraciones que debemos tener para su uso. Debemos estar atentos a la diuresis de ese paciente, a los trastornos hidroelectrolíticos, sodio, potasio, magnesio, a la función renal y a la osmolaridad. Entonces, a la pregunta de cuál usar, realmente la efectividad de estos agentes en términos de respuesta clínica, de desenlaces
No hay una recomendación en ninguna guía que nos diga que uno es mejor que el otro. Podemos seleccionarlo de forma individual y esta selección individual la hacemos basados en la condición clínica del paciente y en el perfil farmacocinético del agente que estamos usando. Entonces sabemos, por ejemplo, que la solución hipertónica funciona como expansor plasmático, por lo tanto puede ser una buena opción en un paciente en el que estamos todavía en una fase de resucitación y de reanimación hemodinámica. Si tenemos un paciente, por ejemplo, en un estado de choque con sangrado y hipovolemia, el manitol puede no ser la mejor alternativa porque es un diurético, ¿no? Pues nos puede empeorar la condición hemodinámica del paciente. Pero, por ejemplo, en un paciente que ya está hipernatrémico o está acidótico y no queremos eventualmente con la solución hipertónica contribuir a esta condición, podemos orientarnos un poco, inclinarnos hacia el manitol. Entonces, esas son las herramientas que debemos usar para elegir cuál de estos agentes podemos utilizar. En cuanto a los agentes anestésicos, o la sedación, entonces tenemos los más frecuentemente usados en nuestro medio, las benzodiazepinas, especialmente el midazolam, el propofol, la ketamina, puede ser una buena alternativa también en casos seleccionados. El pentobarbital, como ustedes pudieron ver en las escalas de terapia que vimos, se deja siempre como una medida de rescate. Es un medicamento con un perfil farmacocinético que tiene varias consideraciones. Tiene una vida media acumulativa, es decir, que después de que el paciente ha estado con una infusión de pentobarbital por algunos días, la vida media de este medicamento es impredecible. Nos puede tomar muchos días que este medicamento se aclare la circulación y que el paciente se despierte. Adicionalmente, puede causar acidosis láctica, es un potente depresor cardiovascular, causa ilio, inmunosupresión, supresión de la médula ósea, por lo tanto, para la sedación de rutina de estos pacientes realmente no se recomienda, es un medicamento de rescate también. Ya en terapias de tercera línea o de rescate que alcanzamos a ver al comienzo, tenemos la hipotermia, la veíamos ahí. Entonces, hay dos estudios grandes, el POLAR y el EUROTERM 32-35. Son ensayos clínicos que han usado la hipotermia tanto profiláctica, es decir, desde el ingreso del paciente, como también como una medida de rescate después en hipertensión endocrinal refractaria. Realmente, en general, lo que ha mostrado la hipotermia es que disminuye la hipertensión endocraneal. Efectivamente, logramos disminuir la PIC, pero no ha mostrado muchos beneficios contundentes en términos de sobrevida y en términos de mejor funcionalidad. Por lo tanto, sigue siendo una medida de rescate de tercera línea. Perdón, pasé esta diapositiva donde hablamos también de la cranectomía decompresiva. Otra de las medidas de tercera línea, usualmente lo que se hace es retirar el colgajo óseo para dar más volumen dentro del cráneo, permitir que haya expansión de ese tejido edematizado y la presión no aumente dentro del cráneo. Existen ensayos clínicos, los más importantes es el DECRA y el Rescue ICP. Realmente han mostrado buenos resultados en términos de disminución de la presión intracraneal, en términos de supervivencia o de sobrevida, pero preocupa un poco que esta mejoría o esta sobrevida puede ser a expensas de personas que quedan con una discapacidad severa. Hacia mitad de año salió el análisis del DECRA a 24 meses. Parece que hay una tendencia a que a las personas que les hacen la cranectomía decompresiva, con el paso del tiempo a largo plazo, en este caso a 2 años, tienen un poco más de probabilidad de mejorar en términos de discapacidad.
pero bueno, sigue siendo de alguna manera una intervención que es útil, que nos puede salvar vidas, pero debemos ser conscientes de que puede tener también un costo en términos de discapacidad. Bueno, y ya posteriormente, ya en los pacientes que salen de cuidado intensivo, salen de nuestros hospitales, tener en cuenta que el trauma craneoencefálico no termina ahí. Actualmente sabemos que estas personas sufren de una serie de consecuencias que no necesariamente son físicas. El paciente con discapacitado con trauma craneoencefálico no es necesariamente el que no se puede mover solo. El trauma craneoencefálico genera una serie de consecuencias desde el punto de vista cognitivo, comportamental, psiquiátrico, de percepción, que lleva a que estas personas, incluso si tienen cierto nivel de independencia, tengan dificultades a largo plazo para reincorporarse a su vida social, a su vida laboral, a su vida familiar. Entonces, es importante tener esto en cuenta para optimizar lo que hablábamos al comienzo, la orientación, la rehabilitación, el soporte a estas personas y a estas familias, porque muchas veces hay una serie de dificultades que ellos no entienden, que no saben manejar y que genera un impacto psicosocial importante. Por esto muchas veces al trauma craneoencefálico lo han denominado la pandemia silente, porque son personas que salen nuevamente a su vida de rutina, pero con una serie de dificultades que generan limitaciones sociales y familiares también. De aquí la importancia de nuestros programas de rehabilitación, de trabajar en el seguimiento a largo plazo de estos pacientes, de facilitarles el acceso, la orientación, que es otro de los objetivos otro de los objetivos del llamado a nivel mundial a mejorar en el cuidado de los pacientes con trauma craneoencefálico. Muchas gracias. No sé, podemos tener un espacio para discutir, para observaciones, para preguntas. Sí, doctor, muchísimas gracias por la charla. Estuvo muy, muy interesante la revisión. Si quiere, sí, quien tenga preguntas puede levantar la mano o abrir el micrófono nomás y hacer la pregunta. Hola, Doc, ¿cómo estás? Hola, Donato, buenas noches. Buenas noches. Recién en una de las diapositivas marcabas que había una lesión focal que podía generar una hernia, pero sin elevación de la PIC. ¿En qué caso sería? Tengo entendido, ¿no?, que dentro de las lesiones focales tienden a desplazar, comportarse como una masa que va a desplazar la línea media y generar el aumento de la PIC y el evento que continúa es la herniación, pero me quedo ahí con duda en qué caso sería que no eleve la PIC. Sí, muy bien, no me detuve en ese detalle, pero esto está especialmente dirigido a lesiones, por ejemplo, en los lóbulos temporales. Sabemos que una contusión o un hematoma en el lóbulo temporal, que desde el punto de vista del tamaño, del volumen absoluto, no puede ser aparentemente tan grande, pero por proximidad anatómica con el tallo encefálico, un hematoma o una contusión y edema en algunos lóbulos temporales o en ambos puede generar fácilmente compresión del tallo encefálico y herniación nuncal sin que necesariamente sea una lesión de un volumen que lleve a que aumente la presión intracraneal. A eso se refería ese punto, ¿no? Que hay lesiones focales que no necesariamente generan hipertensión endocraneal, pero por localización anatómica y por los vectores y gradientes de presión que generan, pueden llevar a compresión de estructuras en el tallo encefálico. Y ese evento sería muy rápido, o sea, suponte que me llega a la guardia y ya tendría el compromiso del tronco con el paciente y haría la sospecha en ese caso.
¿O tiende a ser una evolución más tardía? Depende de la lesión primaria, depende de la lesión primaria. No, Si justamente en este caso te digo. sí, si es Si ya una, llega con la hernia el paciente en este caso, sí, y puede ser tener el los caso. signos del aumento de la PIC. Sí, si es un paciente con una lesión, pues, en este caso temporal, que causó una contusión hemorrágica con un hematoma, y eso por anatomía puede generar compresión del tallo encefálico rápidamente, ¿no? O puede ser un poco más tardío, ¿no? El paciente contiene la contusión durante las siguientes 72, 96 horas, esa contusión genera edema y termina generando compresión. Entonces, la velocidad del deterioro clínico depende del tipo y severidad de la lesión inicial. Muchas gracias, Doc. Gracias. Bueno, creo que no hay más preguntas. Entonces, pues nada, doctor, muchas gracias nuevamente por acompañarnos con esta charla. A todos también, pues gracias por acompañarnos, por estar acá pendientes. La charla igual pues quedó grabada, va a quedar después en YouTube. Entonces, por si quieren verla después. Y bueno, eso ha sido todo por ahora. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Gracias.